Tengo 61 años y mi nombre es Alejandro Martínez Saldívar. Actualmente me dedico exclusivamente solo a cuidar la librería, a atenderla. Estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tuve muchos trabajos, uno de ellos fue de colocador de vidrios en el centro. También trabajé para una agencia de payasos, haciendo funciones de payaso. Trabajé de panadero en un tiempo, 5 años creo. Y después me dediqué a esto, a la corrección de estilo. Unos compañeros de la facultad que me conocían y me recomendaron para trabajar en un estudio de economía. Y así llegué a la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco específicamente. Yo creo que unos 15 años, 16 años más o menos, es el tiempo que trabajé en el estudio. Yo creo que fue buena porque era una cuestión que a mí me gustaban mucho los libros y hacer libros y corregirlos, pues era una cuestión que a mí me interesaba mucho y me gustaba sobre todo. Inicialmente empecé haciendo corrección de estilo, inicialmente. Después ya no, me hice cargo de una revista del Departamento de Economía, y hacía yo corrección de estilo y editaba. También hacía una especie de juez árbitro de los artículos que mandaban los diferentes autores de la revista. Los errores más comunes eran, como era cuestión de fórmulas y números, eran errores de dedo que cometían los mismos autores al pasar las fórmulas o las gráficas, eran los más comunes. Los signos de puntuación, y a veces no escribían bien, o sea, ¿cómo te diría? No tenían sintaxis en las oraciones, no estaban bien acomodadas las oraciones. Era muy común eso, le tenías que transformar totalmente los artículos. Nunca se quejaron, bueno, algunos se quejaron, pero no muchos, no muchos, no muchos. Los que se quejaban decían que habías tocado el centro de su aportación a la economía, ¿no? Dice que a la economía. Su gran aportación era a veces una frase, una palabra o una nueva teoría. No era tan cierto, no era tan cierto. O sea, los grandes economistas, no es manichismo, se daban en Estados Unidos, ahí son los grandes economistas. Aquí en México sí existen buenos economistas, pero no era para tanto. Yo creo que fue la utilización correcta del lenguaje escrito y hablado. Posiblemente eso fue la situación que me enseñó la filosofía, pero también la literatura me lo enseñó, que se debe hablar correctamente, no solo eso, sino también escribir correctamente. No es bien pagado. La corrección de estilo es muy ingrato el trabajo, porque cuando escriben los autores y uno les corrige, ahora sí que les corrige la plana, pues posiblemente no les gusta cómo se las corrige. Entonces, y cuando se los corrige uno bien, ellos son los que, digamos, presentan su trabajo como propio. No se dan cuenta que atrás de ellos hay una corrección de todo, tanto ortográfica, ahora le llaman ortotipográfica, pero antes era corrección de estilo o de edición, ¿no? Era la cuestión de organizar bien las palabras y todo eso. Entonces los autores, los que escriben los artículos, presentan como suyo el trabajo que hace uno. Uno casi siempre está detrás de ellos. Muy poca gente reconoce el trabajo que uno hace. Muy poca gente. Hay gente que sí lo hace.
Un libro un libro de economía, como es muy complicado, a veces se tardaba como un mes y medio en salir. ¿Por qué? Porque era todo un proceso, que era la revisión de las galeras, la corrección, la edición. mm, posible, Posiblemente, sí, como un mes y medio más o menos se tarda uno en hacer las cosas. Tenía yo un maestro en la universidad, Adolfo Sánchez Bazus, que decía, la filosofía no es complicada, es algo que nos han hecho creer a todos, ¿no? Que las ciencias, las matemáticas, la economía es complicada, que la filosofía es complicada. No es cierto. Si sabes ser claro, si sabes explicar, ya con eso tienes digamos, el 80% ganado en un libro o cuando hablas. Cuando hablas, tienes que ser muy, muy claro. Ese es un elemento. A mí me parece que debe de ser eso. Mira, de todos los trabajos que tuve, yo creo que hay tres que me gustaron mucho. Una, ser panadero, ¿no? Me gustaba, era fantástico ser panadero y pastelero. Llegué a ser maestro bolillero, ¿no? Sabía yo manejar el horno y todo. Otro que me gustó es ser payaso, porque me gustaba mucho el público. Y otra cosa que me gustaba mucho fueron los libros. Entonces, corregir un libro, hacer un libro, editarlo, para mí fue fantástico. Yo creo que lo que más me gustaba era corregir, exactamente. Ahora sí que corregir la plana a los maestros de maestros. Muchos eran doctores, maestros, licenciados, pero escribían feo, feo, feo. No sabían usar los adjetivos, los adverbios, no sabían eso. Hace como 6 años más o menos, tuve un accidente cardiovascular. Entonces decidí descansar, digamos, porque era mucha presión. La revista, por ejemplo, la teníamos que tener cada 3 meses. Entonces terminamos una y empezamos la otra inmediatamente. Casi terminando, al día siguiente empezamos la revista que seguía. Yo creo que la diferencia es que te guste, ¿no? Por ejemplo, a mí la economía me gusta, pero cuando llegué a la Universidad Autónoma Metropolitana, específicamente al Departamento de Economía, me daban textos de econometría. Entonces la econometría se basa básicamente en fórmulas, números, y de ahí sacan conclusiones. Eso a mí no me agradaba mucho. En cambio, los textos de humanidades casi eran puro texto, eran textos completos. Había una diferencia garrafal, que era básicamente que en la econometría eran fórmulas y en la otra pues eran razonamientos que estaban estipulados o estaban plasmados en palabras exclusivamente. Yo creo que es más fácil ahora, bueno, relativamente más fácil, porque mira, ahora están las computadoras que te marcan algún error o te lo subrayan algún error, ¿no? que tiene la palabra, por ejemplo. Creo que en ese sentido el uso de la tecnología ha mejorado o ha facilitado la corrección de estilo. Yo utilicé mucho tiempo la computadora para corregir. Llega un límite en el cual tú debes de tener ciertas capacidades para corregir. Leer mucho, eso te ayuda bastante. Tienes que leer bastante, porque el método de
de aprendizaje o de memoria, es lo que te ayuda a veces a reconocer si una palabra lleva un acento, va con una B o con otra B. Debe de haber alguien que le corrija la plana a los grandes, ¿no? Una vez corregí un texto de una maestra y me dijo ella, es que uno cree, ellos creen, los autores, uno cree que escribe como Carlos Fuentes o Juan Rulfo y no es cierto, no es cierto. Pero ellos ven plasmado lo que escriben y creen que lo hicieron bien. Llega el corrector y les corrige la plana, ¿no? Y entonces me dice, no, quedó mejor de lo que yo lo había escrito. Esta maestra escribía en el Universal, en el periódico Opinión. Tenía una columna de opinión. El reto más fuerte fue cuando hicimos 4 tomos de un libro que se llamaba El Milenio en la Economía. Quedan 4 tomos. Ese fue un reto importantísimo, importantísimo. Pero para la Universidad Autónoma Metropolitana, específicamente para la unidad de Azcapotzalco. Eran libros de economía. Allí escribía, por ejemplo, el subsecretario de Comercio, una secretaria creo que la subsecretaria de Petróleos Mexicanos, no estoy seguro, que era una de las coordinadoras. Bueno, el chiste es que era mucha gente muy importante. Entonces, los textos tenían que ser muy finos, muy claros. Ese fue un gran reto, hacer los 4 tomos. Yo estuve detrás de los 4 tomos y sí, fue una presión impresionante. Yo creo que duramos como 3 o 4 meses haciendo la impresión de eso, o la preparación de esos 4 tomos. A mí me parece que la claridad es importante en este oficio y que hay que buscar, pues no le hace, aunque sean las vacas sagradas, hay que corregirles la plana porque la verdad no es cierto que escriben como los premios Nobel que dicen que son. Hasta los mejores premios Nobel yo creo que necesitan un corrector atrás que les corrija, que vea que escriben bien. Y la búsqueda de eso, de la claridad, es básico en este oficio.